Daremos inicio a una serie de videos en el cual estaremos aprendiendo a programar con el lenguaje de programación C Sharp. Pero antes de poder adentrarnos netamente al lenguaje de programación C Sharp, es importante poder explicar lo que son los fundamentos de programación para poder entender qué es la programación en sí y cómo la vamos a emplear con un determinado lenguaje, en este caso con el lenguaje C Sharp. Muy bien. Tenemos como primera presentación un cuestionamiento que es ¿qué es la programación? La programación nos dice que es el proceso de dar instrucciones a una computadora mediante algoritmos para poder resolver un problema. Entonces, básicamente, al cuestionamiento que es ¿qué es la programación? La respuesta es el proceso de poder dar instrucciones a una computadora con el cual nosotros vamos a poder resolver un determinado problema. Por ejemplo, nosotros conocemos aplicaciones como por ejemplo los navegadores, por ejemplo tenemos reproductores de audio, reproductores de videos y una serie de aplicaciones y todas esas aplicaciones resuelven un determinado problema. Y esas aplicaciones han sido creadas mediante la programación. Por ello, en la siguiente parte de esta diapositiva, vemos que nos dice que la programación también se refiere a la disciplina de estudiar, de poder escribir y entender lenguajes para crear herramientas informáticas de software. Entonces, ¿cómo vamos a dar instrucciones a una computadora? Para ello necesitamos entender un determinado lenguaje con el cual nosotros vamos a poder darle instrucciones a una computadora. A esta primera diapositiva, ¿qué es la programación? La programación es darle instrucciones a una computadora. Muy bien. Entonces, esas instrucciones que nosotros le vamos a dar a una computadora, necesitamos hacerlo a través de un lenguaje. Y uno de los lenguajes o los lenguajes que entienden las computadoras son, pues, por ejemplo, los ceros y unos, ¿no? Antes, aquellos años, para poderle dar instrucciones a una computadora, pues tal vez necesitábamos entender lo que es el código binario, dentro de los cuales estaban los ceros y unos. Hoy en día ya no es así. Nosotros podemos darle instrucciones a una computadora a partir de un lenguaje de programación. Y nos dice que un lenguaje de programación, en palabras simples, es el conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Es el conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras. Nos dice que un lenguaje de programación nos va a permitir comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos e instrucciones escritas en un determinado sintaxis que la computadora entiende e interpreta en un lenguaje máquina. Nosotros vamos a dar instrucciones a una computadora a través de un lenguaje de programación. Cada determinado lenguaje de programación va a tener su forma de poder interpretar lo que nosotros estamos instruyéndole. Todo ello lo va a convertir en algún momento a ceros y unos, que es lo que entiende la computadora, como habíamos dicho hace momentos, ¿no? Ya no va a ser necesario que nosotros estemos escribiendo ceros y unos para poderle darle instrucción a una computadora. Simplemente nosotros agarramos un lenguaje de programación, escribimos en ese lenguaje de programación y ya la computadora se va a encargar de traducir toda esa instrucción que nosotros le hemos dado a los ceros y unos, y a partir de ello pues vamos a poder empezar a crear software. Los lenguajes de programación se diferencian por su clasificación. Y una de sus clasificaciones que tienen los lenguajes de programación es por el nivel. Eh, de acuerdo a los niveles de lenguajes de programación, podemos tener dos, ¿no? Como se muestra acá en la diapositiva. Tenemos los lenguajes de alto nivel y tenemos los lenguajes de bajo nivel. En eh, algunos blogs, algunos libros, también colocan lo que son los lenguajes de alto nivel y también por acá colocan los lenguajes de medio nivel y por abajo tenemos lo que son los lenguajes de bajo nivel.
Mientras más alto es el nivel del lenguaje, es más entendible para el ser humano. Sin embargo, mientras más bajo es el nivel del lenguaje de programación, es un poco menos entendible para el ser humano, pero es más entendible para el hardware, o sea, para la parte física de una computadora, ¿no? Como vemos la estructura en en esta diapositiva, podemos ver que el que más se asemeja a lo que es al hardware es el código máquina, ¿no? Y el que más se asemeja al código máquina son los lenguajes de bajo nivel, que por ejemplo, ahí podemos ver el ensamblador, ¿no? O el assembler que en su momento existía, ¿no? O que también sigue existiendo. Entonces, pero en los lenguajes de alto nivel, que son lenguajes de programación que son más fáciles o son más entendibles para las personas o para los seres humanos, por ejemplo, podemos tener lenguajes de programación como Java o C Sharp, PHP, Python, etcétera, ¿no? Eh, entonces, incluso Java estaría tal vez como un lenguaje de programación de medio nivel, ¿no? Pero dado que nosotros lo estamos dividiendo solo en dos, entonces tendríamos como alto nivel a estos lenguajes de programación que estamos visualizando en la parte de color verde. Entonces, para esa diapositiva, lo que debemos de entender es lo siguiente. Mientras más alto sea el nivel, es más entendible para el ser humano, pero mientras más bajo es el nivel, es más entendible para el hardware, pero ya también para los seres humanos es un poquito más complicado poder entender, ¿no? Muy bien. Los lenguajes de programación también se clasifican por su propósito. Nos dice que tenemos lenguajes de programación de propósito general y también tenemos lenguajes de programación de propósito específico, de propósito específico, ¿no? Los lenguajes de propósito general son lenguajes de programación en los cuales vamos a poder resolver, con los cuales vamos a poder resolver múltiples problemas, ¿ya? Acá, por ejemplo, hablamos de los lenguajes de programación como son Java, JavaScript, PHP, C, C Sharp, Python y otros lenguajes de programación que existen, ¿no? Como por ejemplo Ruby, Go y demás lenguajes de programación. Pero también tenemos lenguajes de programación que son de propósito específico, como por ejemplo SQL. Este lenguaje, si bien es cierto, mm, no es un lenguaje de programación propiamente, pero es un lenguaje que lo vamos a utilizar para poder usarlo o darle un uso particular, ¿no? Por ejemplo, para poder crear tablas, para poder consultar información, que básicamente este lenguaje se utiliza en bases de datos, ¿no? Entonces, pero los lenguajes de programación de propósito general nos dice que nos van a ayudar a resolver problemas, ¿no? Y dentro de ellos está Java, está JavaScript, y si nos damos cuenta, acá está el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar en esta serie de videos, ¿no? Que es C Sharp. Entonces, los de propósito específico, por ejemplo, tenemos lo que es SQL, ¿no? Que nos va a permitir crear tablas, consultar información de, de bases de datos relacionales. También tenemos lenguajes de programación o tenemos la clasificación de los lenguajes de programación por su compilación, y esto ya que es muy importante, ¿ya? Habíamos dicho que los lenguajes de programación nos ayudan a nosotros a darle instrucciones a una computadora en un lenguaje que nosotros podamos entender como seres humanos. Sin embargo, las computadoras entienden lo que son los ceros y unos, que es el código binario. Allá, entonces, en algún momento esa instrucción que nosotros le estamos dando a una computadora en el lenguaje humano, todo eso en algún momento se tiene que traducir en ceros y unos. Entonces, todo lo que hemos escrito en un lenguaje de programación se tiene que convertir en ceros y unos. ¿Y cómo realiza ese proceso cada determinado lenguaje de programación? Para ello existen los lenguajes de programación compilados y también tenemos los lenguajes de programación interpretados, ¿no? Dentro de los lenguajes de programación compilados, tenemos a lo que es Java, podemos tener a C++, a C Sharp y a Go, nos indica acá en la teoría, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros escribimos una serie de instrucciones en un lenguaje de programación, por ejemplo, ya sea Java, entonces, ¿qué es lo que va a hacer, no? Va a agarrar el compilador todo el código, lo va a empaquetar y luego lo va a traducir a ceros y unos. Sin embargo, en los interpretados, que acá, por ejemplo, tenemos a JavaScript, tenemos a PHP, tenemos a Python,
Los interpretados van a empezar a interpretar el código línea a línea, ¿no? Línea a línea. Sin embargo, los compilados agarra todas las instrucciones, todo el bloque de código, los empaqueta y luego los compila y ejecuta la aplicación, ¿no? Sin embargo, los interpretados va a agarrar línea a línea cada instrucción y lo va a convertir a ceros y unos. Repito, los compilados agarran todas las instrucciones, lo empaquetan y luego los convierten en ceros y unos, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia entre los lenguajes de programación compilados y los lenguajes de programación interpretados. También podemos clasificar a los lenguajes de programación a partir del tipado. Para poder hablar del tipado, tenemos que hablar de los tipos de datos. Cuando nosotros estemos dando instrucciones a una computadora en un determinado lenguaje de programación, vamos a tener que nosotros indicarle, por ejemplo, qué tipos de datos nosotros estamos utilizando en un lenguaje de programación. Los tipos de datos que nosotros conocemos, ¿no? Los tipos de datos numéricos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los números enteros, tenemos los decimales, por ejemplo. Acá podemos tener, pues, los números positivos, negativos, ¿no? Textos, ¿no? Todo esto, por ejemplo, que yo estoy viendo acá ahorita en la diapositiva, todo esto es texto. Y tenemos también los tipos de datos booleanos, ¿no? Dentro de los booleanos están el verdadero y el falso, ¿no? Que en un lenguaje de programación lo vamos a conocer como el true o false, ¿no? Que están en inglés. Entonces, ahora, cuando nosotros estemos dándole una instrucción a una computadora, en los lenguajes de programación tipados, vamos a tener que nosotros indicarle o vamos a tener que nosotros especificar el tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Eh, en una determinada variable vamos a almacenar tipos de datos numéricos. Allá, entonces, en esa variable, no pueden entrar otro tipo de datos, por ejemplo, los tipos de datos en texto o los booleanos, ¿no? Solamente van a entrar los números. Sin embargo, existen también los lenguajes de programación no tipados. Estos lenguajes de programación, que son los no tipados, el lenguaje de programación automáticamente va a reconocer el tipo de dato. No va a ser necesario que nosotros le estemos especificando. ¿Sabes qué? En esta variable solamente voy a guardar tipos de datos numéricos. Cuando nosotros le asignemos un dato a una variable, allá automáticamente el lenguaje de programación va a interpretar y va a reconocer que en esa variable se están guardando tipos de datos numéricos o puede ser de tipo texto o puede ser de tipo booleano. ¿Qué es una variable? Más adelante vamos a ver qué es una variable. Entonces, para esta diapositiva, los lenguajes de programación tipados, nosotros necesitamos especificarle qué tipos de datos vamos a almacenar. Sin embargo, en los no tipados, automáticamente el lenguaje de programación va a interpretar el tipo de dato que se le está asignando a, a una variable, por ejemplo. Muy bien. Eh, es importante conocer lo que son los paradigmas de programación. Los paradigmas de programación son las formas o estilos en las que nosotros vamos a usar un determinado lenguaje de programación. Por ejemplo, acá tengo una infografía que fue publicada por la plataforma EDTeam y pues me parece muy interesante para poder explicar los paradigmas de la programación, ¿no? Nos dice que los paradigmas de programación son los diferentes estilos de usar la programación para resolver un determinado problema, ¿no? Y acá lo divide la programación, lo divide en la programación estructurada, en la programación reactiva, en la programación orientada a objetos y en la programación funcional. Sin embargo, acá también tenemos otro esquema en el cual podemos visualizar cómo es que se subdividen lo que son los paradigmas de programación. Acá lo divide en dos, en los imperativos y en los declarativos. Y dentro de los imperativos tenemos los, los paradigmas estructurados, ¿no? O la programación estructurada que vemos acá, por ejemplo.
y nos indica la programación estructurada es una programación secuencial con la que todos aprendemos a programar, se usa siglos y condicionales, ¿no? Nosotros vamos a visualizar esta parte de acá. Como recién estamos empezando en el mundo de la programación, vamos a ver lo que es la programación estructurada. Una vez que entendamos lo que es la programación estructurada, podemos pasar a lo que es a la programación orientada a objetos. Y acá tenemos la programación orientada a objetos que corresponde al paradigma de programación imperativos, ¿no? Entonces, para este caso, en los paradigmas de programación imperativos, en la programación orientada a objetos, nosotros vamos a dividir en componentes, en pedacitos, se podría decir, nuestro código, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Programación orientada a objetos, ¿por qué? Porque vamos a dividir nuestro programa en objetos, ¿no? Y estos objetos van a tener datos y van a tener determinados comportamientos, y estos objetos pues también van a comunicarse entre sí. Si no entendemos muy bien esta parte de programación orientada a objetos, no hay ningún problema y más adelante vamos a estar explicando. Pero con el que nosotros vamos a empezar es con esto de acá, con la programación estructurada. En el mundo de la programación, al momento de nosotros poderle darle instrucciones a una computadora, es importante conocer lo que son las estructuras de control. Las estructuras de control van a controlar el comportamiento de un método o de un programa. ¿Listo? Entonces, las estructuras de control nos indica que nos va a ayudar a controlar el comportamiento de un método o de un programa. Las estructuras de control nos dice que nos permiten combinar instrucciones o sentencias individuales en una simple unidad lógica con un punto de entrada y un punto de salida. Entonces, las estructuras de control a nosotros nos van a ayudar a poder eh, determinar cómo va a comportarse nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, en algún momento podemos decir, estás avanzando, estamos dándole instrucciones a una computadora, y en algún momento vas a tener que dividirte, por ejemplo, o en algún momento vas a tener que hacer una iteración. Entonces, a eso se refiere con lo que es las estructuras de control, ¿no? Entonces, dentro de las estructuras de control, nosotros vamos a ver las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras iterativas. Dentro de las estructuras secuenciales, como vemos acá en la imagen que está en el cuadro de fondo de color morado, identificamos que miren, acá tenemos una primera instrucción, luego pasa a la segunda instrucción y luego a la tercera instrucción. Secuencial, ¿por qué? Porque viene de arriba hacia abajo y todo va en línea recta, miren si se dan cuenta, ¿no? Sin embargo, en la condicional, en algún momento, de acuerdo a una condición, nuestro código va a tener que subdividirse o dividirse, ¿no? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, una condición verdadera o una condición falsa y de acuerdo a la condición, nuestro código va a tener que tomar decisiones, ¿no? Si se va a venir por el lado izquierdo o si se va a tener que venir por el lado derecho. Tenemos también las estructuras de control iterativas y las estructuras de control iterativas, como su nombre indica, iterar, también se les conoce como estructuras de control repetitivas. Entonces, nuestro bloque de código, nuestras instrucciones van avanzando, ¿no? De arriba hacia abajo y en algún momento, de acuerdo a una condición, ¿qué es lo que va a hacer, no? Va a repetir un determinado bloque de código o una determinada instrucción en en la instrucción que nosotros le vamos a estar dando a nuestra máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Nos dice, si en este rombito de acá la condición es verdadera, si es true, allá entonces se va a ejecutar la instrucción. Y luego nuevamente va a volver acá a la condición. Si la condición es verdadera, nuevamente ejecuta la instrucción. Y así, ¿no? Va a ser un bucle, se va a repetir hasta que esta condición de acá sea falsa. Una vez que es falsa, allá ya no entra a la instrucción que tenemos acá, sino simplemente se sale, ¿no? Se sale del bucle, ¿no? O de la estructura repetitiva. En esta parte de acá ya vemos la estructura secuencial, que es esta de acá que nosotros vimos, que hemos indicado que va a venir de arriba hacia abajo, dando determinados bloques de instrucción, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, en las estructuras condicionales, como vimos acá, de acuerdo a la condición, nuestro bloque de código o nuestra instrucción va a tener que tomar decisiones.
Dentro de la programación vamos a conocerlo como el if, ¿no? Dentro de las estructuras condicionales vamos a conocer lo que son el if simple, el if else, los if anidados, los switch, ¿ya? Los switch. Y obviamente vamos a tener que conocer también los operadores condicionales. Dentro de las estructuras repetitivas o iterativas, vamos a ver lo que es el while, vamos a conocer el do while y vamos a conocer el for. Entonces, por el momento, para esta diapositiva, es importante que conozcas que dentro de las estructuras de control vamos a tener la estructura de control secuencial, la estructura de control condicional y la estructura de control iterativa. Cuando pasemos a lo que es el lenguaje de programación C Sharp, vamos a conocer el if simple, el if else, y todo esto de acá que vemos en la parte derecha de esta diapositiva. Muy bien, entonces con esto terminamos, sí, así de corrido, así de breve, lo que es la parte teórica que es importante poder entender para poder empezar a programar. Ya muchos tal vez podemos decir que la parte teórica no es importante y nos pasamos de frente a agarrar un determinado lenguaje y empezamos a escribir código. Y si nos hemos dado cuenta, hemos visto que la programación tiene su propio concepto, ¿no? Primero es entender qué es la programación y luego es importante entender qué es un lenguaje de programación y la clasificación de estos lenguajes de programación. El mismo hecho de poder entender su clasificación de estos lenguajes de programación a nosotros nos va a ayudar a determinar qué tipo de lenguaje de programación vamos a usar para resolver un determinado problema, ¿no? Porque para eso existen los lenguajes de programación, ¿no? Para dar instrucciones a una computadora en un lenguaje que nosotros entendemos y a partir de ello poder resolver un determinado problema.